sin fijarme en los espinos que se pegan al andar por los caminos. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a encomendar de una manera especial a nuestro hermano Manuel González, el ministro de la Comunión, con su esposa, que está enfermo, está en el hospital en tratamiento de cáncer. Vamos a encomendar en esta Eucaristía a los difuntos Manny García, Matilde García, Elías Frías, Hilda Viuda de Gómez y Máximo Macon Gómez. A todos los enfermos, es la intención obligada, necesaria y solidaria que hacemos todos los días por todos los enfermos, los que conocemos, los que no, por nosotros, en acción de gracias por la salud y por poder crecer en ese espíritu de unidad y de solidaridad, de fraternidad, que es la palabra cristiana mejor, ¿verdad? Con todos los que están necesitados de oración y de atención. Hoy precisamente en el Evangelio Jesús va a mostrar esa misericordia con la mujer cananea y su hija. Hoy celebra la Iglesia la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, la cuarta basílica de la ciudad de Roma, San Pedro, que es más nueva que esa, aunque las antiguas han sido restauradas en varias ocasiones. San Juan de Letrán se quemó una vez, o sea, no es idéntica a la original, pero son San Pedro, la Basílica de San Pedro, que es la iglesia del Papa, San Juan de Letrán, que es la iglesia catedral de Roma, San Pablo Extramuros, que es preciosa, y Santa María la Mayor, que es menor en tamaño de las otras, pero lindísima, muy linda. Los techos interiores, toda la ornamentación interior de artesanía de techos están hechos con maderas preciosas de Cuba, por si no lo sabían. Después del concilio de Éfeso, en el 431, en el que la madre de Jesús fue proclamada Madre de Dios, el Papa Sixto III, que fue Papa desde el 432 al 440, erigió en Roma, sobre el monte Esquilino, una basílica dedicada a la Santa Madre de Dios, basílica que fue llamada más tarde Santa María la Mayor. Es la iglesia más antigua dedicada en Occidente a la Virgen María. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros.
Oremos. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos, y ya que no podemos complacerte con nuestras obras, concédenos la salvación por intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellos serán mi pueblo. El pueblo de Israel que se libró de la espada, halló misericordia en el desierto, y camina hacia el descanso. El Señor se le apareció de lejos. Esto dice el Señor: yo te amo con amor eterno, por eso siempre me he apiado de ti. Volveré pues Volveré pues a construirte, y serás reconstruida, capital de Israel. Volverás a tocar tus panderos y saldrás a bailar entre músicos y coros. Volverás a plantar viñas en los montes de Samaria, y los que las planten las disfrutarán. En la montaña de Efraín gritarán los centinelas: ya es de día, levántense y vayamos a Sión, hacia el Señor nuestro Dios. Esto dice el Señor: griten de alegría por Jacob, regocíjense por el mejor de los pueblos, proclamen, alaben y digan: el Señor ha salvado a su pueblo, al grupo de los sobrevivientes de Israel. Palabra de Dios. El Señor será nuestro pastor, el Señor será nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor será nuestro pastor. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor será nuestro pastor. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor será nuestro pastor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas
de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él les respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. En la primera lectura, no son las lecturas de una misa de la Virgen, son las propias del día. Siempre encontramos algo que nos vincule, ¿no? Santa María la Mayor está muy lejos, está en Roma, pero es una iglesia insignia del amor a la Virgen, proclamada como Madre de Dios. Ese fue el motivo de su elección. Y desde allí, o desde el concilio de Éfeso, en que fue proclamada María la Madre de Dios, surgió como oración de la iglesia la que conocemos y rezamos tanto hoy como el Ave María, compuesta del saludo del ángel, del saludo de Isabel y de la plegaria del pueblo fiel. Es la segunda parte, ¿no?, de la oración. En la primera lectura escuchábamos del profeta Jeremías que Dios proclama que ama a Israel con amor eterno. Y ese amor se refleja muchas veces dirigido a la ciudad de Jerusalén, que representa a todo el pueblo de Israel, la ciudad santa, la ciudad del rey, la ciudad del templo. Representa a todo el pueblo de Israel. Y a veces lo nombra, como en este caso el profeta, nombrando distintas tribus. Cada una de ellas representa también a todo el pueblo. Efraín, Judá, Israel, el nombre que Dios le dio a Jacob, el padre del pueblo, de las 12 patriarcas. Todos son nombres históricos de la revelación de Dios y de la elección de Dios a su pueblo. Es una interacción viva. La religión de Israel no es una religión de ideas, surgida a partir de elucubraciones o de temores, de miedos, como tantas religiones antiguas, de ignorancias que se trata de rellenar con mitos que tienen que ver con la historia del pueblo, lo cual es parte de la memoria histórica espiritual de cada pueblo. Pero en el pueblo de Israel, esa memoria histórica espiritual o histórico-espiritual tiene que ver con la relación con su Dios, con el único Dios que existe, que le sale al encuentro a ellos, que es el que se revela, se hace encontradizo y se da a conocer. Y le dice: yo te escogí, yo te amé antes de crearte, te creé en mi amor. Es muy importante estas cosas porque vemos cómo toda la palabra de Dios, toda la Biblia, como decía San Agustín, toda la Escritura habla de Jesucristo. Toda va a converger en ese punto final que es el Señor Jesús, que es nuestro Redentor, y todo es antes o después de Él. Él es el eje del plan. El Señor será nuestro pastor, decíamos en el Salmo, y vuelve a hablarnos de la elección, de la redención obrada por Dios en su pueblo. La iglesia es la continuación del pueblo de Israel, pero no es una mera continuidad, sino es la plenitud, es la meta a la que llegó ese camino que hizo Dios con su pueblo elegido, y en Cristo todos somos redimidos, el antiguo y el nuevo pueblo, que es no solamente expresión, sino que es
la síntesis y recapitulación del plan misericordioso redentor de Dios. Y de todos los pueblos y de toda la creación. En el Evangelio escuchábamos el encuentro de Jesús con esa mujer cananea. Tiro y Sidón eran unas poblaciones situadas en la frontera. Jesús nunca se salió, aunque las fronteras en aquel tiempo no eran tan claritas como ahora, y lo que era el territorio israelita, judío, hebreo, estaba dentro de una gran provincia también conquistada, ¿no? La de Siria, que era parte del Imperio Romano. Pero el pueblo estaba bien claro cuál era su territorio original y espiritual, que es más importante aún. Y Jesús nunca salió fuera de esas fronteras, ni un pasito. Él dijo que venía a rescatar a las ovejas descarriadas de Israel, que eran muchas, era todo el pueblo, en cierto modo. Pero en los pueblos de fronteras, como ocurre en todas partes, del lado de acá hay gente del lado de allá, y del lado de allá hay gente del lado de acá, y se funden y las relaciones son distintas. Suelen ser, cada uno sabe de dónde es, pero al mismo tiempo es de los dos lados, ¿no? Yo conocí un padre canadiense, misionero en Cuba por muchos años, allá murió, ya estando yo aquí, el padre Ivón Bastarach, de origen vasco-francés. Bastarach, en español existe el Basterrechea, son apellidos vascos, de un lado y de otro, ¿no? Uno es Francia y el otro es España. Él era de franco-canadiense. Pero él me contaba que él vivía en un pueblo, una ciudad pequeña, que estaba del lado, fuera de Quebec como tal, que es la provincia francófona. Del otro lado, pero muy cerquita de la frontera, o sea, del lado acá había anglo-canadienses y del lado franco vivían. Por lo tanto, la lengua común en la calle era, y en el colegio, aunque ellos estudian las dos lenguas, Canadá es un país bilingüe, era el inglés, y estudiaban el francés. Y él aprendía el francés, su lengua materna, lo hablaban en casa, era la lengua en que pensaba. Y creció en ese medio bilingüe, más bilingüe que en otras partes, porque ahí era inglés lo que predominaba, pero él era francófono. Así que creció hablando las dos lenguas. Y hay unas, él tenía una anécdota muy simpática, que, bueno, en primer lugar, cuando yo lo oía hablar inglés, hablaba un inglés muy clarito, sin un acento fuerte, muy, como el inglés de los maestros, que es fácil de entendérselo. Es llano, no le quitan lo más posible los acentos regionales, porque Estados Unidos está lleno de acentos regionales en inglés, y todo el mundo que habla inglés es así. Igual que el español, igual que el francés, todas las lenguas tienen esa característica, ¿no? Es imposible y a veces tienen por detrás otra lengua, que es una lengua nativa, que también se va mezclando. Bueno. Y él estando en Cuba, hacía ya muchos años, era el párroco de Varadero, una ciudad playera, como decir aquí Miami Beach, pero mejor. Y venían muchos turistas canadienses. Y venían también europeos. Y él empezó a celebrar las misas los domingos, siempre las celebraba en español, por supuesto. Hubiera pocos cubanos o muchos, pero la homilía la decía abreviada en francés y en inglés, o según el grupo que hubiera, si no más que había franco, pues francés e inglés. Y algunas partes de la misa las explicaba así en esas lenguas que él conocía perfectamente bien. Y cuando se están despidiendo los fieles, una familia francesa, no franco-canadiense, francesa, le dice: padre, tenemos que felicitarlo, porque para ser cubano usted se defiende bastante bien en francés. Y él no le dijo que él era franco-canadiense, le dio las gracias y después me hacía el cuento a mí riéndose. No, lo tomó a chiste. Y él se sentía como muy orgulloso de haberse encarnado mucho en Cuba, de tal manera que su francés
también tuviera acento extranjero, pero es que los canadienses hablan el francés diferente, ¿no? El acento a los franceses, como aquí con Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Además de que él era, tenía todas esas facilidades para hablar varias lenguas y va perdiendo el acento más fuerte de su propia lengua, ¿no? Eso significa encarnarse en la cultura y ser comprensivo con la gente de otros lugares. Bueno, Jesús, que hablaba arameo, aunque conociera el hebreo, era la lengua común que se hablaba en aquel tiempo, era una lengua más antigua o tan antigua como el hebreo, la lengua de los caldeos, que llegó a ser la lengua diplomática del Medio Oriente mucho antes de Cristo, y se fue imponiendo. Y el hebreo lo usaban para orar y para leer la escritura, pero ya en tiempo de Jesús hacía tiempo que la lengua común que hablaban era el arameo. Y chapurreaban el griego porque era la lengua común de toda la cuenca del Mediterráneo y se entendían con los comerciantes y los transeúntes, aunque fuera chapurreada en griego, ¿verdad? Pero Jesús llegó hasta nada más que hasta las fronteras de lo que consideraban Israel. Y allí se encontraba con gente de otro pueblo. En este caso, una cananea. Eran paganos, no eran hebreos, no tenían la religión de Israel, pero como todo, como ella vivía en ese pueblo, estaba influenciada de los judíos. Y posiblemente, por la forma que trata a Jesús, ella creía en el Dios de Israel. Y ha oído de Jesús que hace milagros, que cura enfermos, y lo oye predicar, y viene siguiéndolos, ¿no? Y lo llama con un título mesiánico, hijo de David. Jesús se asombra varias veces de que personas extranjeras tengan más fe que la mayoría de su pueblo. En Israel no he encontrado tanta fe, le dice al centurión, ¿se acuerdan? Al centurión romano a quien le curó al criado. Ella insiste y al final él dice, no es justo echarle a los perritos el pan de los hijos. Los judíos le llamaban perros a los paganos. Posiblemente los paganos le llamarán perros a los judíos también, no sabemos. Como los musulmanes nos llaman a nosotros infieles y los judíos nos llaman gentiles, o sea, paganos. Así es. No lo dicen en público, pero así se comunican entre ellos. Los más avanzados, los que conocen más del cristianismo, me imagino que no lo harán así, pero comúnmente hablan de nosotros como de gentiles, o sea, no somos del pueblo elegido, según ellos. Y los musulmanes nos consideran infieles. Muy bien. Así que Jesús le habla con el lenguaje común con que los judíos trataban, pero en diminutivo dicen que lo dijo, perritos. Y la mujer le toma la palabra y le sigue el discurso. No se ofende. Ella cree que Jesús puede sanar a su hija. Lo ha llamado hijo de David. Lo ha puesto en el linaje mesiánico. Y así es. Lo ha reconocido. Ella está hablando desde la fe, desde el Espíritu de Dios. Y entonces les responde, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Por eso Jesús exclama, mujer, qué grande es tu fe. Como va a reconocer en otro momento que aquella mujer que le lavaba los pies con sus lágrimas y los enjugaba con sus cabellos después de ungirlo con perfume, tenía mucho amor. Por eso se le habían perdonado sus muchos pecados. Es Dios el que trabaja en los corazones y si nosotros lo dejamos, vamos a reconocer siempre la gracia cuando ésta nos visita. La gracia es la presencia de Dios mismo, que viene a sanarnos, que viene a salvarnos. Vamos a orar. Por intercesión de la Virgen María, dirijamos nuestra mirada a quien se fijó
en la humildad de su esclava y digámosle, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Cuando dejemos de sentir tu presencia, haz que la Virgen María nos ayude a darnos cuenta de que nunca nos dejas. Escúchanos, Señor. Cuando nuestra cultura experimente la atracción de la muerte y deje de lado a los niños y a los ancianos, haz que podamos encontrar protección en María, la Madre de Dios. Escúchanos, Señor. Por todos los enfermos, por todos los hermanos que piden nuestra oración, por los médicos, enfermeras, enfermeros que trabajan sin cesar por la curación de los enfermos, sobre todo del coronavirus, y por los que han enfermado y muchos han muerto en esa labor tan humanitaria y tan profesional. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, por todos nuestros hermanos difuntos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Invoquemos en nuestro interior, en silencio, al Señor con nuestras propias intenciones en este día. Te ofrecemos, Señor, nuestra intercesión por todos los que se han encomendado a nuestras oraciones y por todas estas intenciones que hoy traemos a tu presencia. Te pedimos por los cristianos perseguidos. Te pedimos para que todos los que amamos a tu Santísima Madre nos dejemos guiar por su amor hacia ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor y Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor y Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con la ofrenda de este sacrificio, para que, por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, no quede frustrado ningún buen deseo,
ni petición alguna sin respuesta. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu Verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz al Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida
y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Mani, Matilde, Elías, Hilda y Máximo, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así, como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Hoy, Señor y Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor y Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Hoy, Señor y Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor y Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Oremos. Al recibir estos sacramentos del cielo, imploramos de tu misericordia, Señor, que cuantos nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, consigamos colaborar a imitación suya en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todo lo que respire alabe al Señor. 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 Alábelo el Señor en su santuario. Alábelo en su bóveda celeste. Alábelo en sus hechos poderosos. Alabe por su grandeza infinita. Que todo lo que respire alabe al Señor. 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 Alábelo con toques de trompeta. Alábelo con arpas y salterio. Alábelo danzando con pandero. Alábelo con flautas y instrumentos. Que todo lo que respire alabe al Señor.